No contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. El departamento del Valle del Cauca, pues al igual que los restantes 31 departamentos, están hoy por hoy en la, llamémoslo así, en la pugna ideológica de conocer y dar a conocer ideas, pero sobre todo nombres. Personas que están de alguna manera, tienen no solamente en su imaginario, sino en su perspectiva, la posibilidad de garantizar una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos, habitantes de la zona rural, habitantes, lógicamente, de los cascos urbanos. El departamento del Valle cuenta con una de las bancadas más importantes en Colombia, tanto por la cantidad de representantes a la Cámara como de senadores de los diferentes partidos, lo cual genera de alguna manera que el meridiano político de Colombia pasa obligadamente por el Valle del Cauca. Es un gran indicador de lo que pueda suceder aquí, prácticamente se refleja a nivel nacional. Hoy por hoy se encuentra con nosotros Cristian Garcés, actual representante de la Cámara que aspira nuevamente a ocupar una curul por el departamento del Valle del Cauca en nombre de la colectividad Centro Democrático. Lo estaremos escuchando hoy, pero sobre todo atemperándonos a varias noticias del orden nacional que tienen mucho que ver con su filosofía, con sus propuestas en su ejercicio como congresista y que han dado cuenta desde la sanción presidencial de algunos proyectos que hoy son leyes. Francisco, muy buenas tardes, gracias por estar aquí Sin Tantos Cuentos. Diego, muy buenas tardes para ti, para todos nuestros televidentes y cibernautas, para nuestro invitado de hoy, el representante y aspirante a la Cámara, Cristian Garcés. Valga la pena decir que es con el número 101 del Centro Democrático. Bienvenido, Cristian, y bienvenidos todos a Sin Tantos Cuentos. Tiene usted un compromiso grandísimo, doctor Cristian Garcés, porque encabezar una lista de un partido de gobierno, de un partido que tiene unas aspiraciones serias de consolidarse como fuerza a nivel nacional, pues de alguna manera colocarlo el primero en el listado le está generando a usted un gran compromiso con sus electores, pero también con su partido. Buenos días, Diego, Francisco, muchas gracias por darme la oportunidad de decirle hoy buenos días y un feliz día, una feliz semana, hoy lunes, a todos sus televidentes. Es cierto, uno asume unas responsabilidades gigantes en lo público cuando está en estos cargos tan importantes y lo hacemos con compromiso, con solidaridad, con generosidad, y eso es lo que nos ha hecho felices durante tantos años ya que llevamos sirviéndole al pueblo vallecaucano desde diferentes instancias, desde donde el destino, Dios y el pueblo vallecaucano nos ubique. En ese sentido estamos en la lista a la Cámara Centro Democrático con el número 101 y estamos mostrando los resultados que hemos alcanzado y haciendo nuestras propuestas de lo que debemos realizar, lograr en estos 4 años, donde hay problemas que persisten, pero hay nuevos problemas y ahí donde tenemos que tener unos congresistas, en este caso una Cámara fuerte, directa, sin tantos cuentos, pero con muchos resultados. Esa es la tarea y ahí estamos al servicio de ustedes y de todos los televidentes. ¿Por qué Cristian Garcés quiere repetir Cámara y no como la lógica de a pie diría, no, ya hice el curso en Cámara, hagamos el siguiente escalón que es congresista? ¿Por qué quiere repetir Senado? ¿Por qué quiere repetir Cámara? Bueno, primero porque he estado feliz de servirle a los vallecaucanos, quiero seguir haciéndolo. Cuando uno saca, por ejemplo, grandes resultados, yo en el bloque de congresistas del Valle soy de los más activos defendiendo los intereses del Valle frente al gobierno nacional. En el Congreso soy de los más activos.
Por ejemplo, logramos sacar la concesión de la malla vial, donde están los accesos a Palmira. Esto es trabajando con la gobernación, con las alcaldías. Nosotros yo fui coordinador ponente del Plan Nacional de Desarrollo. Todos los grandes proyectos de infraestructura quedaron incluidos en este Plan Nacional de Desarrollo. Fui ponente de 2 de los 4 presupuestos generales de la Nación. Logramos que cada año, cada proyecto del Valle del Cauca de gran importancia estratégica, priorizados por la gobernación, por ProPacífico, por la institucional del Valle, recibiera las partidas, se avanzara. Algunos de ellos estaban sumamente enredados. Todavía hay algunos que tenemos que terminar de organizar, pero en todo se avanzó. Y en eso, por eso es que yo quiero de nuevo repetir en la Cámara, porque tenemos resultados y nos gusta. Y lo otro, muy importante, Francisco, es que yo me quiero concentrar en el suroccidente. Si yo me lanzaba al Senado, tenía que entrar a adquirir unos compromisos en Antioquia, en otros departamentos. Y resulta que yo quiero dedicarme a trabajar unos temas muy importantes acá. Ingresos y empleo, donde se perdió por la pandemia, la crisis económica, cerca de 5,5 millones de empleos en Colombia. Tenemos que terminar de recuperar esos empleos, pero además tenemos que terminar de reactivar nuestras empresas, generar más oportunidades para los vallecaucanos. El otro tema, seguridad y orden público. Nosotros tenemos un serio problema de narcotráfico en Cauca, en Nariño, en Jamundí, 1.500 hectáreas de coca. Eso está generándonos los muertos en Palmira, en Cali, en Buenaventura, en Tuluá, en Cartago. Y necesitamos que con valentía busquemos los caminos de la honestidad, del trabajo lícito y bajemos al máximo, luchemos para que ese cáncer que es el narcotráfico no siga afectando a nuestros niños en el parque con el microtráfico, no siga fortaleciendo estos grupos armados, estas oficinas de cobro, estas pandillas, no siga capturando a nuestros jóvenes que se los llevan a estas actividades delincuenciales. Y después tenemos las tragedias de cantidad de familias, ya sea porque son víctimas, parte de víctimas o de acciones de asesinos, de actividades criminales. Y lo otro es la lucha contra la corrupción. Yo soy una persona que he denunciado, que enfrento a los corruptos, pero señalando, denunciando. Cuando fui concejal de Cali, denunciamos hasta no poder al alcalde Apolinar Salcedo, fue destituido. Cuando fui diputado, le hice un control duro, fuerte al gobernador Juan Carlos Abadía, que también fue destituido. En el gobierno de Duque, cuando hemos visto casos de corrupción, por ejemplo, lo que pasó en el Ministerio de TICS, Karen Abudén, yo salí a pedir la renuncia de la ministra, salí a pedirle al fiscal general de la Nación que hubo, que no habían capturados, ya hay capturados, y así seguiré con mucha independencia, porque aunque yo no estoy, aunque estoy en un partido, yo mantengo mi independencia en mi actuar, siempre defendiendo el bien común, que es lo que tenemos que hacer los políticos. Bien, hay un tema, Francisco, que recuerde usted, habíamos tocado precisamente con el doctor Cristian Garcés, eso fue a través de videollamada, sí, que fue precisamente el debate que incluso nos llamaba la atención, que eran 2 vallecaucanos con posiciones contrarias frente al tema del manejo del cannabis. ¿Recuerda usted eso? Es correcto, sí señor. Una larga entrevista que ¿se acuerda? Hicimos sí. Buena discusión ese día. Ok, bueno, me encanta que lo recuerde. Ayer, precisamente esta mañana, preparando este programa, recordamos, decía, bueno, ¿cuál es el contexto hoy de los temas, la agenda de Cristian Garcés frente a un hecho, digamos, noticioso que se generó el día de ayer, ya la sanción por parte del presidente frente a la utilización del cannabis como insumo para la industria, ¿cierto? Sin embargo, no deja muchas puertas abiertas para todo aquello que usted no quiere que suceda en Colombia, porque es que detrás precisamente de la excusa que puede haber del cannabis como insumo industrial vienen otras cosas. Exactamente. Tienen otras cosas conexas. Y sobre todo conociendo nuestra tradición colombiana, ¿no? Sí, señor, pero anéxele otra cosa, doctor Cristian. No hay un contrapunteo, un contrasentido entre lo que dice el partido de gobierno Centro Democrático con el tema de dosis mínima, de fumigación, del uso del cannabis, versus lo que está diciendo ahora el gobierno. No hay un contrasentido ahí, no hay un cortocircuito allí. ¿Un cortocircuito ahí? No, porque nosotros, tanto en el gobierno como en el partido, hemos respaldado toda la normatividad para el uso
de marihuana o de cannabis para uso medicinal. Pero ahora hablan de para uso industrial. Pero medicinal. La otra propuesta es el uso de la marihuana para uso recreativo, que eso es lo que nosotros nos oponemos. Inclusive, pero sí estoy de acuerdo en lo que estás diciendo de que los controles son difíciles. Y eso está demostrado en los países que legalizaron la marihuana. Canadá, solamente, que legalizó la marihuana, es uno de los 5 países, solamente 5 países en el mundo, que son cerca de 200 países, solamente 5 han legalizado la marihuana. Canadá, que lo legalizó, controla apenas el 30% del negocio de la marihuana. No logran controlar el otro 70%, que sigue siendo narcotráfico ilegal. En otros países también ha pasado lo mismo. Uruguay también legalizó, controlan el 25% apenas del negocio. Y ellos sin tener el aparato, la estructura delincuencial que tenemos nosotros y de la cual somos expertos. Exactamente. Y países más desarrollados en su sector público, en su autoridad, en sus controles. Canadá, imagínense, es un país pues que nos lleva años en desarrollo. Pero esto de las drogas tiene además un montón de actividades ilícitas conexas, el contrabando, por ejemplo, entre otros, que afectan a nuestras confeccionistas porque nos traen ropa de Asia, de otras partes del mundo, a unos precios baratísimos, pero es porque es producto del narcotráfico que traen acá, es para volver eso plata otra vez acá en Colombia, lavaderos, que es el lavado de activos. Y quiero mencionar, si me permiten, usted me preguntó por la agenda también. Claro. Mi agenda tiene los mismos temas que siempre he manejado y donde vamos a ser fuertes, como es el tema de ingresos y empleo, orden y seguridad, lucha contra la corrupción, pero tenemos unas banderas nuevas. Vamos a luchar por sacar a miles de vallecaucanos y de colombianos del gota a gota. Miles de emprendedores de micronegocios que hoy están capturados por el gota a gota. Es la nueva esclavitud del pueblo colombiano. Como la banca tradicional no le está llegando con los créditos, con los préstamos a los emprendedores, la gente le está echando mano al gota a gota y queda capturada. ¿Cuál es la propuesta concreta para arrebatarle a esos colombianos? ¿Cuál es la alternativa? Resulta que yo estoy en la Comisión de Asuntos Económicos, donde se tocan los temas de la banca, de los créditos, de las tasas, de temas financieros. Por eso nosotros aprobamos el presupuesto de la nación. ¿Cuál es nuestra propuesta? Crédito popular, barato, asequible. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Enfocarnos en el próximo Plan Nacional de Desarrollo y posiblemente en una ley que estamos trabajando, si no logramos meter todo en el Plan Nacional de Desarrollo, para que el Estado colombiano tome una decisión, no tímida, sino de frente, clara, con recursos, políticas, iniciativas, para sacar a colombianos del gota a gota. Por ejemplo, necesitamos que se le dé garantías a las microfinanzas, a las microfinancieras, a las cooperativas, y si la banca tradicional se quiere meter también, para que le presten al que no tiene cómo demostrar cómo pagar. Venga, eso no está funcionando hoy, ¿no? ¿Dónde nos queda la política del Banco de la República que obliga a todo el sector bancario a haber elevado todas las tasas? ¿Eso no impacta precisamente un proyecto de estos tan loable? No, la tasa antes es un problema. Le voy a explicar por qué. En el microcrédito la tasa inclusive puede ser más alta, porque o si no, nadie va a prestar porque no es rentable como negocio. Si usted presta 200.000 pesos y la tasa es muy bajita, ¿cuánto le cuesta a usted hablar con la persona, prestarle los 200.000 pesitos, después buscarla, cobrarle, la papelería, todo eso? Entonces eso se vuelve un negocio que no es rentable, entonces nadie presta plata. Por eso es que el gota a gota, que cobra 10% de interés, 20% de interés mensual, sí le funciona el negocio. Entonces, pero yo termino la idea, porque me contaste las propuestas. Sí. Entonces yo no creo que el problema está en la tasa. El problema es en que el Estado le tiene que decir a los que le pueden prestar a personas créditos pequeños, pero esas personas no tienen cómo demostrar la capacidad de pago. El Estado tiene que darle garantía a esas cooperativas, a esas microfinancieras, les tiene que cubrir el riesgo. Lo hicimos con el programa del Fondo Nacional de Garantías,
Cuando estaban tantas empresas quebradas, se ofrecieron, por ejemplo, cubrimientos de riesgo del 80 al 90% a la banca tradicional. Cerca de 32 billones de pesos llegaron para medianas y pequeñas, como 80.000 empresas en Colombia. Deben haber sido mucho más, la gente no pudo acceder al crédito, pero se ofrecieron garantías en ese caso. O sea que nosotros sí podríamos decirle como Estado a una microfinanciera que puede llegar más cerca al barrio, a la casa de la persona, el Estado le cubre a usted parte de ese riesgo, el 50, el 60, el 80% del riesgo, si usted preste. Que si esa persona no le paga, el Estado responde. Eso es un cambio total en la política. Segundo, acompañamiento financiero, asesoría, porque mucha gente se mete sin saber que es un 20% de interés, sin saber que no va a poder pagar eso. Mucha gente no tiene la contabilidad organizada, no tiene las finanzas. Educación financiera que no nos dan en el colegio. Francisco, educación financiera para el pueblo, porque necesita no solamente tener matemáticas, es saber entender cómo funciona un negocio. Vamos a apoyar también las plataformas digitales, que la gente a través del celular que ustedes tienen ahí pueda acceder también a créditos. Eso es viable, eso está funcionando en muchos países en el mundo. La persona se mete y le aprueban el crédito por el celular, para que así sea más fácil llegar al crédito. Y se reduzcan los costos de operación. Y en ese tema de reducción de costos, yo estoy diciéndole, unámonos todos a buscar sacar a colombianos del gota a gota. Necesito que pensemos, los tenderos, los puestos de venta de lotería, de transferencias, ¿cómo se llaman? Los puntos que hay, tipo Gane, por ejemplo. Okay. Todos unámonos en ver cómo podemos, a través de esos puestos de trabajo, de estos negocios que están en el barrio, cómo los podemos convertir corresponsales para prestar. Exactamente, pero con una política para sacar gente de gota a gota, porque corresponsales bancarios tenemos, pero de la banca tradicional que no le prestan ahí es donde quería llegar yo, doctor Cristian, y es muy bonito en el papel, muy bonito en el pensamiento, pero siempre nos vamos a encontrar con la talanquera de la banca tradicional. Entonces, gobierno nacional, supongamos una idea loca, Cristian Garcés llega a ser presidente de Colombia, entonces saca un decreto que vamos a prestarle a la gente, vamos a hacer esto, y llegaron los recursos, se irrigaron esos recursos a través de la banca tradicional, porque ese es el deber ser, y comienzan las talanqueras. Señor Cristian, tiene que demostrarme que A, B, C, D. Además de eso, tiene que tener A, B, C, D. Y no más A, B, C, D. Y le montan un montón de condiciones. ¿Cómo va a hacer usted desde la Cámara para impulsar un proyecto de esos muy bonito en el papel? Se lo digo con toda honestidad. Pero para hacer que ese intermediario rebaje sus condiciones, se atempere, porque es que definitivamente el colombiano cae en el gota a gota porque el banco tradicional le pone 50.000 y una trabas. Y le agregaría algo, que es lo más irónico de la vida. Yo nunca he escuchado un banquero que diga que los pobres son malas pagas, todo lo contrario. De hecho, la cartera de ellos está soportada prácticamente el flujo de caja en lo que pagan sagradamente los que tienen menos recursos. Exacto. El problema está con los grandes. Entonces, sabiendo que está ese comportamiento histórico, ¿por qué de alguna manera no son más blandos para poder crecer la base y dinamizar la economía a partir de ¿Y cómo se va a controlar, Cristian, perdóneme, cómo se va a controlar que los recursos lleguen a quien de verdad los necesita? A Pepito Pérez, que es el tendero del barrio, a Juanito, que es el joven que está tratando de emprender, y que no le lleguen al gran industrial, al gran ganadero, al gran agricultor, como ya nos hemos acostumbrado en este país. Bueno, estoy de acuerdo con ustedes. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué proponemos? Y por eso queremos llegar a la Cámara. Usted dice que no le llega a los pequeños y no solamente a los grandes. Cuando el Estado salió a apoyar los créditos para salvar empresas en la crisis, vimos cómo los bancos salieron a prestarle primero a las grandes empresas. Y en el caso mío reaccioné en la Comisión Tercera, hicimos ir al superintendente financiero, que es el que controla los bancos, y se logró que el gobierno sacara un decreto donde obligó a los bancos a ponerle límites cuánto le prestaba a los grandes y tenía que también prestarle a los medianos y a los pequeños. Eso lo podemos hacer. Si nosotros salimos con un programa para apoyar microcréditos, es para los microcréditos, no es para los grandes. A eso le estamos apostando. Segundo, hay que cubrirle el riesgo al que presta para que él arriesga. ¿Cómo se hace eso?
Es un tema pues matemático, financiero. Si uno le va a prestar a alguien 10 pesos y esa persona no tiene cómo pignorar un carro, no tiene codeudor con dinero, no tiene su casa para ponerla como garantía, ese es el problema, entonces no le prestan. Pero la señora resulta que tiene un buen negocio, va a vender ropa, construye algo, el negocio de los mangos de la esquina, resulta que funciona el negocio, pero no tiene cómo dar garantías. Ahí es donde el Estado, yo estoy proponiendo que con el Fondo Nacional de Garantías, con Bancoldex, le digamos a las microfinancieras, a las cooperativas, vamos a ver si la banca tradicional también se mete, debería meterse la banca tradicional. Entonces le decimos, preste 10 pesos, le cubrimos 8 o 9 pesos. Eso lo hicimos ya. Usted se vuelve ya casi que socio capitalista. Venga, ya lo hicimos. Venga, ya, es que ya lo hicimos, ¿no? Claro, lo hicimos en la pandemia, eso aprendimos. De hecho, señor. es uno de los programas exitosos a nivel mundial que muy pocos países lo hicieron. Entonces el banco ya sabe que va a prestar 10 pesos y arriesga 1 o 2 porque los otros 8 o 9 los está arriesgando es el Estado. Los garantiza el Estado. Y ahí es donde tenemos que lograr que le llegue el crédito. Venga, pero entonces aquí aparece la pregunta mágica. Vuelvo y repito, la propuesta del proyecto es muy loable y yo diría que está tocando una sensibilidad grandísima a la necesidad real de los colombianos. Pero cuando uno va al tema de Bancoldex, y usted que es un experto en planeación y ha hecho parte precisamente del tema presupuestal colombiano, esas son entidades que tienen que ser fondeadas en serio, que deben de tener dientes, como dicen ustedes políticamente hablando. Hay posibilidades de que se hagan traslados para que una entidad como Bancoldex pueda tener ese músculo suficiente para poder responder a millones de colombianos. Y también blindarla, doctor Cristian, contra la burocracia que se va a levantar en torno a esa propuesta que usted va a hacer. Vea, por eso quiero llegar a la Cámara, quiero estar en la Comisión Tercera de Asuntos Económicos. Es que con mi botico y con mis ponencias que se aprueba el presupuesto de la nación. Y por eso yo digo, unámonos todos a sacar a miles de vallecaucanos y de colombianos del gota a gota. No lo puede hacer Cristian Garcés solo, pero yo sí voy a estar en una curul, en la Cámara de Representantes, con el voto de ustedes, con poder para presionar eso. Y si convenzo a mi comisión, como puedo lograrlo, como lo logré varias veces en el Congreso, logramos entonces fondear a entidades como Bancoldex para que puedan hacer ese trabajo. Y lo de la burocracia es importantísimo. Miren, ¿qué hacen las gobernaciones o la alcaldía de Cali, por ejemplo, ahí anda creando Banco de los Pobres? Yo no estoy de acuerdo en eso. Para eso existen las microfinancieras, las cooperativas de ahorro. Es un hombre muy populista. No, eso es populismo. El Estado es muy malo administrando recursos. Para eso hay entidades, empresas especializadas en eso. Esas son las que tienen que salir a prestarle la plata a las personas y el Estado inyectar dinero y definir una reglamentación. Hacer auditoría como claro, pero ponen a un funcionario público allá a crear el Banco de los Pobres, a prestar unas platas y empiezan todos los políticos a decir que le ayuden al amigo, que se salten el procedimiento, y la plática después que se hace se embolata. Se vuelve un pobre pagadero de favores. Así Bien, es. Vamos ahora a comerciales y cuando regresemos un tema coyuntural que no es percepción, que es realidad, el tema de la seguridad en Colombia. Ya regresamos con Cristian Garcés, representante de la Cámara, quien desea regresar al Congreso con el 101 por Centro Democrático. Ya regresamos. En tantos cuentos. Hoy queremos decirte gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96,000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales, la escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. Aqua Occidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros.
Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay super giros. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras 3 salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Somos una organización privada dedicada a la prestación de servicios de salud, con atención especializada en manejo a pacientes con VIH, atención domiciliaria y pacientes consumidores de sustancias psicoactivas. Actualmente, tenemos una cobertura de servicios en los departamentos del Valle, Cauca y Chocó. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del Programa de Prevención Social para la Violencia Pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira, Palmira pa'lante. El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un valle invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ¿ve? Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. En tantos cuentos. Muy bien, regresamos a este segundo momento de Sin Tantos Cuentos con Cristian Garcés. Ya no es un cuento hablar de inseguridad en Colombia, en todas las modalidades. Una de sus banderas permanentes ha sido precisamente velar por la seguridad de los colombianos, no solamente desde su paso por la Cámara de Representantes, sino desde planeación en Cali, como concejal de la misma ciudad. Ese ha sido un tema muy recurrente porque de alguna manera está al orden del día. Ha evolucionado la manera de ver la inseguridad por los mecanismos, por la normatividad. ¿Cuál es el planteamiento que puede de alguna manera renovar las posibilidades de darle soluciones a este problema tan grave en Colombia, doctor Cristian Garcés? Bueno, yo creo que en esto lastimosamente lo que ha funcionado lo hemos ido echando para atrás y eso ha repercutido en que hoy no estemos tan bien en seguridad como quisiéramos. Yo creo que la fórmula es ingresos y empleo para que haya oportunidades y segundo, trabajar duro contra el delito, contra el crimen. Y en ese sentido, el problema de nuestro país es que nosotros realmente como política de Estado, la lucha contra el narcotráfico no la hemos tenido. Si uno analiza los diferentes presidentes, los periodos que hemos tenido, eso hemos ido al vaivén. Nosotros teníamos cerca de 42.000 hectáreas de coca en un gobierno, después se subieron a cerca de 200.000 hectáreas de coca. Cuando eso sucede, no nos preguntemos entonces, ¿por qué es que hay tanta gente armada con armas ilegales? ¿Por qué es que hay tantas oficinas de cobro? ¿Por qué es que hay tantas pandillas? ¿Por qué es que hay grupos armados organizados extorsionando ahora a agricultores, a ganaderos en Palmira, en Buga, en Tuluá, que no lo teníamos hace unos años? Pues ya son las repercusiones de nosotros no enfrentar las actividades ilícitas con firmeza, andar al vaivén de políticas y no de posiciones de Estado. En este caso hay que disminuir la coca en nuestro país. ¿Mi posición cuál es? Todos los territorios que firmaron acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos de coca, sigamos consiguiendo los presupuestos. Yo apoyo toda esa parte de los acuerdos de La Habana. Estamos invirtiendo cerca de 10 billones de pesos. De los 150 billones que cuestan los acuerdos de La Habana, estamos invirtiendo cerca de 10 billones cada año para cumplir toda esa parte de la sustitución de cultivos ilícitos y otros temas pues de los acuerdos. Pero los cultivos que no firmaron
la sustitución voluntaria, hay que hacer erradicación forzosa e inclusive el uso del glifosato controlado. Si no lo vamos a hacer, pues entonces nos vamos a demorar 500 años en lograrlo, y eso es un cáncer. La droga es un cáncer que se va metiendo en toda nuestra sociedad. Los efectos los vemos en los muchachos con problemas de consumo de drogas, los vemos en los muertos que hay en ciudades como Palmira, como Cali, la capital del Valle del Cauca, con más de 1.100 homicidios cada año. Por Dios, eso es una barbaridad. Lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado a vivir así. Se volvió parte del paisaje. Claro, los muertos entonces la gente, uno sale a decir, hay que usar el glifosato como se usa en la caña de azúcar, como se usa, y sale un montón de gente a oponerse. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Allá en Jamundí, 1.500 hectáreas de coca. El alcalde es del Partido Verde. Cuando llegó eran cerca de 1.000 hectáreas de coca. Ahí ya van 1.500. Entonces los verdes, por ejemplo, que yo los respeto mucho, me parece que gente que quiere hacer las cosas a su manera, pero están equivocados. La coca ilegal hay que enfrentarla. Los cultivos que no ingresaron a los programas de sustitución hay que erradicarlos forzosamente. Pero doctor Cristian, eso, y planteado desde el ejemplo que usted coloca, y me pregunto ¿eso es una responsabilidad de un alcalde cuando eso es una política nacional que se sale del fuero precisamente constitucional de un mandatario local? Claro, pero es que escuchen la posición del alcalde. No, que es que lo que hay que hacer es que el gobierno salga con unos programas para invertirle allá, y el alcalde dice es que hay que meterlos en la sustitución voluntaria. Resulta que no se metieron, ya es una realidad, no firmaron. Y los que firmaron es tal lo que cuesta sacar todos los acuerdos de La Habana adelante que en este momento no pueden ingresar más territorios. Ellos no firmaron, no quisieron. Pues entonces hay que hacer la erradicación forzosa, a eso es que me refiero. La gobernación también tiene que ayudar a empujar, porque es que si sola la policía, el ejército y obviamente el gobierno nacional. Y no dejarnos engañar, los grandes industriales del narcotráfico están cogiendo a las madres, a los niños, y cuando llega el ejército y la policía a erradicar, los ponen ahí al frente, ¿no? Como carne de cañón ahí. Y entonces sale la gente a decir, ¡ay, no, qué horror! No, pues claro, no va a haber una masacre aquí, no vamos a permitir que se golpeen los niños y las mujeres, pero la posición tiene que ser seria, frentera, erradicación forzosa, donde no firmaron acuerdos de sustitución. Y vuelvo y repito, o quedémonos esperando a ver a que la coca se termine tomando todo este país, nos volvamos a hacer un narcoestado, y resulta que todo eso va en contra de negocios legales como de negocios honestos, porque la ilegalidad es todo el día una lucha contra el legal. El señor que paga, por ejemplo, el señor que paga a sus empleados sus prestaciones sociales, el señor que paga impuestos, el señor que tiene su negocio, que respeta la legislación. Todo negocio ilegal es una amenaza a ese tipo de negocios. Ya hablamos del gota a gota. ¿El gota a gota qué es? En su mayoría es plata ilegal que le llega a... Y que es producto mismo sí, también de la necesidad generada por la informalidad. Claro, el contrabando es una cosa aterradora, peligrosísima. Y así sucesivamente hay un montón de actividades ilícitas que perjudican al legal, y nosotros no podemos en eso ser condescendientes, no podemos ser tolerantes. Pero venga, allí a mí me gusta la hablar minería de ilegal, la minería ilegal, claro, es otra cosa. Lo que la se ve en tumbada de la Zaragoza, selva, es que mucha gente dice, no, pero es que el Estado, ¿por qué acá no desarrolla programas para sustituir esta coca? Es que han tumbado la selva, sitios donde no se puede sembrar nada, porque son unos peñascos, porque son unas lomas lejanas, donde no hay vías, donde no vamos a llegar allá. Pero entonces justifican eso. No, la selva no se puede tumbar, la selva hay que protegerla porque es nuestro medio ambiente. Señor, busque trabajo. Mire, me he reunido con confeccionistas, me he reunido con personas del sector agrícola, estuvimos en estos días en el Cairo, no encuentran mano de obra. ¿Qué es lo que está pasando? No conseguimos personas que quieran trabajar. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que seguir esforzándonos por generar ingresos, empleo, y tenemos que seguir esforzando el que no tenga trabajo, buscar trabajo. Venga, ahí hay una cosa que yo honesto, quisiera... ¿no? Me refiero. Yo quisiera preguntarle. Está por un lado el tema del narcotráfico, está por un lado, ya hablamos del gota a gota, estamos hablando de la seguridad, pero el ejemplo no entra por casa. ¿Qué hacemos con unos entes de gobierno donde todos los santos días comienza uno a hablar
y escuchar y dar noticias que en la finca del embajador tal, laboratorio de coca, que el hermano de tal funcionario metido en narcotráfico, que el familiar de este con tal escándalo por homicidio, que el de acá que tiene otro familiar que compre votos. Y seguimos en la misma. No hay que organizar primero la casa antes de seguir diciéndole al resto del pueblo colombiano, vea, hay que hacer esto y hay que hacer esto. Demos ejemplo. Eso no es lo primero que hay que hacer. Claro, lo que pasa es que la casa que la que vimos realmente es Colombia, que somos los mayores productores de cocaína en el mundo, entonces la coca está por todas partes, Francisco. Pueden cambiar los gobiernos, que la coca, hasta que no la enfrentemos con contundencia, va a estar permeando todo. La coca se mete en la policía, en el ejército, en los partidos, en las alcaldías, se mete en todas partes, porque eso es como un cáncer. Ese es el tema del dinero fácil además, porque todas las actividades ilícitas es mucho más fácil que montar un negocio legal y responderle a la legislación, a los compromisos que debe tener todo empresario. Yo por eso creo que la manera es apoyar a los empresarios, a los emprendedores. En el Congreso fui ponente de 3 reformas tributarias en este gobierno. Nosotros bajamos los impuestos a las empresas. ¿Por qué? Porque creemos que los que deben pagar impuestos son los que más ganan, y las empresas ojalá paguen la menor cantidad de impuestos. ¿Por qué? Porque si la empresa es flexible, es ágil, no tiene cargas, la empresa va a poder crecer, generar más empleo, más oportunidades. Entonces le voy a dar ejemplos. Impuesto de renta estaba en más del 42%, lo bajamos al 35%. El impuesto del ICA lo dejamos en el 50%. Hay impuestos que no son técnicos, por ejemplo el impuesto al patrimonio es un impuesto antitécnico, porque muchas personas tienen patrimonio improductivo, y en la pandemia, por ejemplo, locales desocupados, bodegas desocupadas, ¿cómo les cobran impuesto al patrimonio? Pues si esa persona tiene ahí ese patrimonio, pero está perdiendo plata, si le ponen impuesto al patrimonio lo van a terminar de quebrar. Acabamos el impuesto al patrimonio, la renta presuntiva. Nosotros le bajamos impuestos a las empresas y yo voy a seguir en esa tónica. Y a los de mayores ingresos le subimos los impuestos. En unas reformas tributarias, las personas que ganan más de 25 millones de pesos se les subió progresivamente, pueden pagar inclusive el 39% de renta. O sea, las personas de más ingresos en nuestro país pueden pagar 2 o casi 3 meses del año de lo que se ganan, se les va en impuesto. Hay evasión, claro, hay evasión. Fortalecimos la DIAN. Este año se está ejecutando, el año pasado aumentó la DIAN un 5 billones, óigame bien, 5 billones el recaudo, 5 billones. Para dar un ejemplo comparado, el programa de generación E y de cero en educación, de costo cero en educación, cuesta 1 billón y le da educación a más de 330.000 jóvenes en este momento. ¿Educación superior o de cualquier nivel? Ese programa cuesta 1 billón. Imagínense lo que logramos, que aumentara el recaudo de la DIAN en 5 billones de pesos. ¿Por qué? Fortalecimos la DIAN con tecnología, con herramientas, con dientes para perseguir al que está ganando mucho dinero y no quiere pagar impuestos. Bien, doctor Cristian, vamos a aterrizar un poco al departamento del Valle, ¿sí? Porque usted va a ser representante a la Cámara por este departamento. De alguna manera, pues, ha dejado planteado su conocimiento, yo diría que a profundidad, de lo que es la realidad nacional desde el punto de vista económico y social. El departamento del Valle, como ninguna otra región en Colombia, sufrió todos los avatares indecibles del bendito paro y la misma pandemia. Y aparece la palabra mágica, reactivación. El tema de la reactivación es un compromiso solamente de los políticos, o es un compromiso que deben también asumir el mismo sector industrial, comercial, agropecuario. ¿Cuál es la tarea que debemos de hacer los próximos 4 años para que el Valle pueda volver a reacomodarse económicamente? Y hay un ingrediente adicional que yo lo quería tocar hace rato. El doctor Cristian fue secretario de planeación departamental. Cuando destituyeron los 2 gobernadores del Valle, yo fui el kamikaze que se fue en las 2 oportunidades a recoger los pedazos en que había quedado la gobernación del Valle como director de Y usted también fue gerente de la unidad de Fui gerente de competitividad del Valle, sí. Listo. En esos estadios en los que usted ha estado, ¿cómo ve también al Valle?
¿Qué le falta a este Valle del Cauca que hace rato perdió el liderazgo y se quedó pensando en que es que mire los paisas como hacen, mire los paisas como hacen? Pero sí será cierto, eso es cierto. Pero es que pues hay muchas formas de mirarlo. Yo creo que en liderazgo no estamos mal. Digamos, hemos creado una institucionalidad que nos está funcionando, pero la hemos creado en los últimos 10 años. Entidades como ProPacífico, que se encarga de impulsar los grandes proyectos del Valle, entidades como Invest Pacific, que se encarga de traer inversionistas nacionales extranjeros, entre otras. Hemos fortalecido los gremios, esto es el sector privado, hemos mejorado, pero sí nos falta mucho. Y yo creo que precisamente estamos en elecciones, esta es la oportunidad para hacer un llamado. El problema es que la mitad de la gente no vota. Entonces la política tradicional, esa política que parasita a las entidades del Estado, que es puro clientelismo, que no importa el concejal, el diputado, el congresista que no haga nada, incluso hay mudos, en el Congreso hay mudos, no hablan, no proponen. ¿Por qué? O si porque proponen bobadas. No, viven es del Estado, de los puestos los puestos vueltos. Sí, pues mira, los que aportamos uno de esos, ¿no? Sí, no, claro. pues aportan, todas las ciudades aportan mucho. Lo otro que hace la política tradicional es que viven los contratos, con los contratos sacan plata, con la plata compran los votos, vuelven y se eligen, no proponen nada, no dicen nada, no importa, vuelven y se eligen. Entonces cada mudo de esos, cada mediocre de esos, que coge el camino fácil, porque el camino fácil en un país pobre es comprar la gente. El camino difícil es el que me gusta a mí, estar aquí, a usted haciéndome preguntas, yo respondiendo, las que no me sepa las estudio, investigo, hago propuestas, gano batallas, pierdo batallas. Esa es la política difícil. La otra, la del dinero. Inclusive algunos se financian con el narcotráfico, ¿no? Que esos son los peores. Pero, ¿qué sucede? El problema es que la gente no vota. Si la gente saliera a votar, esos políticos que viven de los puesticos, ese poder se disminuye, porque los votos de esas familias que los obligan a votar por ellos, por los puestos, ya el peso va a ser menor, porque van a haber más votos, y si hay más votos, entonces hay que trabajar más. ¿Cómo eliminamos? Fíjense, la democracia funciona, pero si nos comprometemos con ella. Entonces, ahí hago esa claridad sobre ese punto. No sé si respondo el tema de... No, perfecto. Pero venga, yo le hago una pregunta. Usted dijo... Nos vamos metiendo en el tema estrictamente político, porque yo creo y del Valle. Estoy que me hablo. Yo también, pero rapidito. ¿Cómo hacemos entonces para cambiar esa vieja práctica de que venga, Cristian, usted está contento trabajando aquí en CNC? Póngame 30 votos o si no... ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Se va para RCN. No, yo creo que la única manera es la conciencia ciudadana. Cada ciudadano debe entender que hay una constitución donde hay unas funciones, las funciones del concejal, del diputado, del representante y del senador. Esas funciones hay que cumplirlas. En esas funciones no está financiar equipos de fútbol con los uniformes, no está repartir balones, no está repartir equipos de instrumentos musicales, no está pagarle los servicios públicos a las personas, no está pagarle los medicamentos a las personas, no está darle plata a las personas. Eso no está en las funciones de ninguno de nosotros, y si nos piden eso, están fomentando la corrupción. El pueblo es el que elige al Consejo de Palmira, a los diputados y al Congreso. Les piden plata y después dicen, ay, ¿por qué es que hay que corrupción? Pues ¿por qué? Pues porque esa plata tiene que salir de algún lado. ¿De dónde? Si cambia el pueblo, vamos a tener mejores gobernantes. Yo estoy seguro inclusive que mucho político que funciona en esos esquemas lo hace porque ese es el modelo que encontró. Si la gente no hiciera eso, el político actuaría de otra manera, o inclusive pues ya no sirve, se cambia por alguien que sí trabaje, estudie, proponga, sea efectivo, que es lo que la gente quiere. La gente no quiere cuentos, la gente quiere resultados. Entonces mi respuesta es eso, es un tema de conciencia. Por eso en los países desarrollados, uno va a Estados Unidos, uno va a países europeos, no le piden eso al congresista. Lo que pasa es que la clase media es una clase media mucho más grande, una clase media mucho más rica, más comparada con la de nosotros. Nosotros en Colombia, clase media es más o menos un hogar que tiene una persona que se gana 1.400.000, 1.500.000 pesos. Esa es la clase media de Colombia. O sea, es poner un nombre. Eso en otro país es clase de bajos ingresos. Pobreza. Entonces, que ese fue el error de Duque y de Carrasquilla con la reforma tributaria que nosotros no aprobamos. Con unos expertos en tributaristas dijeron, para financiar el Estado, como en todas partes del mundo, hay que
la clase media es la que también tiene que poner, no solamente los más ricos, sino también la clase media, pero la clase media de nosotros es una clase media con bajos ingresos. Y ahí es donde vino el problema, porque la familia que tiene un ingreso de 1,5 millones, 2 millones, iba ahora a pagar IVA por los huevos, la carne, la leche. Entonces ahí es que hubo el estallido, la molestia. Pregunta harta rápida, Pablo, respuesta rápida también. Habla usted de reforma tributaria de Duque y Carrasquilla que no aprobamos, pero en las primeras el Centro Democrático sí estaba diciéndole sí a la reforma, después se echaron para atrás y dijeron no, cuando vieron que la gente estaba como encabritando en la calle. No, nosotros esa reforma nunca la aprobamos. De hecho, yo por eso no fui ponente, yo fui ponente de las otras 3 reformas tributarias. Cuando fueron a nombrar ponentes, yo pedí que a mí no me nombraran ponente, porque entonces yo tendría que presentar una ponencia negativa y yo como iba a ser del partido de gobierno presentando ponencia negativa al gobierno, yo dije, no, eso tienen que retirarlo, o si no, yo presento ponencia negativa, yo no voy a presentar ponencia positiva a eso. Por eso ni siquiera fui ponente y la reforma la presentaron, nombraron ponentes y arrancó el estudio y Centro Democrático no estuvo de acuerdo con la reforma tributaria, pero el daño lo generó el gobierno. Cuando ya el gobierno dijo la retiro, no había todavía bloqueos, pero ya la oposición aprovechó esto para mover la gente a la calle, ya el pueblo emberracado con toda la razón. No estábamos para esa reforma tributaria, fue un error grande que tuvo el gobierno y nosotros lo cuestionamos. En las otras reformas tributarias hay cosas que no estuve de acuerdo, otras que sí. Lo que hicimos fue tratar de hacerlas lo mejor posible y esas reformas tributarias no afectaron el bolsillo. La que iba a afectar el bolsillo afortunadamente se hundió en el Congreso de la República. Pero quiero responderte algo también sobre el Valle del Cauca. Yo creo que nuestro Valle del Cauca tenemos que lograr que, vuelvo y repito, orden y seguridad, ingresos y empleo, y tenemos que lograr sacar estos grandes proyectos que nos transforman. Y ahí tengo yo un compromiso muy grande. Es que mire, hemos tenido problemas en la Mula Lolo Guerrero. Sí, eso ya problemas con pero el gobierno, nosotros los congresistas logramos que mantuviera 1.900.000 millones guardado el gobierno 4 años. Se lo quisieron gastar en otras cosas y no dejamos. Ahí sigue la plata. El gobierno espera este año lograr un acuerdo con el concesionario y arrancar la ejecución, que ya está contratado, la ejecución. Mire que sí logramos resultados. Digamos, superado el problema de Pavas, ¿no? Claro, tienen que ajustar y ejecutar. Pero fíjense que logramos defender la plática hoy podríamos estar diciendo, no, ese proyecto se acabó, la plática se gastó en otra cosa. No, ahí sigue la plata. La doble calzada Buga-Buenaventura, el proyecto estaba en liquidación, enredado con el contratista. Se liquidó el contrato, se volvió a hacer apertura en 2 tramos, ya está uno en ejecución, ahora viene el segundo. Este año tiene que entrar ya a abrirse la contratación de ese segundo tramo y por fin la doble calzada Buga-Buenaventura va a terminarse, que llevamos 20 años haciendo esa obra, es vergonzoso. La malla vial ya se contrató, ahí están los accesos a Palmira, accesos a Cali, Yumo, entre otras cosas. El tren de cercanías no tenía un peso para terminar sus estudios. Este año se están ejecutando más de 20.000 millones de pesos que conseguimos la bancada. Yo vuelvo y repito, desde la comisión que aprueba los presupuestos de la Nación, incluimos la partida de 23.000 millones para terminar los estudios. Entonces yo voy a seguir trabajando por defender los intereses del Valle del Cauca, las platas del Valle del Cauca. Cristian Garcés siempre está allá exigiendo que el gobierno le cumpla al departamento. Bien, usted es un hombre, como dicen por ahí, que habla con resultados y su hoja de vida pues habla por sí sola. Sin embargo, y usted que tiene ya experiencia en varias campañas en las diferentes corporaciones, ¿cómo le parece el estar tratando de volver al Congreso en un país que está prácticamente sumido en la dialéctica de las coaliciones? El trabajo para ustedes como congresistas de cualquier partido, Cámara o Senado, yo creo que se ha triplicado, porque es que el ruido de las coaliciones los ha de alguna manera invisibilizado. Sí, es que nosotros en Colombia, pues yo creo que pues en los últimos 40 años pasamos del bipartidismo a una cantidad de partidos que nadie reconoce ni diferencia, y yo creo que la receta está siendo todavía más mala que la enfermedad. O sea, si uno va, nosotros no... El exceso de democracia ha sido un poco negativo. No de democracia, ese pluripartidismo democracia hemos tenido. Lo que pasa
es que porque 2 partidos no funcionaban y aquí en Colombia solamente había liberales y conservadores, ahora tenemos más de 60 partidos que nadie reconoce, nadie entiende, nadie controla. Y el que se enoja con su colectividad monta su partido. Claro, sí. Eso es cada partido con su jefe político y eso no. Nosotros en Colombia somos un país de partidos medianos. Nosotros no tenemos partidos grandes, los partidos nosotros son medianitos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, el Centro Democrático tiene 51 congresistas, es un partido mediano si lo comparas con los partidos en el mundo. Los europeos, los norteamericanos que tienen una democracia tan importante, ellos tienen 2 partidos, tienen republicanos y demócratas. Hay otros partidos en Pueden Estados Unidos crearse, pequeños. sobre todo en las elecciones locales, para un alcalde, un gobernador, se crean unos partidos, pero son coyunturales. Entonces allá se toman decisiones mucho más fáciles. El presidente, que es de uno de los 2 partidos, se reúne con sus congresistas y con el otro partido y llegan a acuerdos que se ven traducidos en leyes que se aprueban o si no están de acuerdo se hunden. Y que no se dilatan tanto. En cambio aquí, 60 y pico de partidos, el presidente en enredo, tratando de llegar a acuerdos. Tenemos de todos los tipos, además tenemos congresistas que no tienen que sacar votos para quedar elegidos. ¿Cuáles son? Sí. Aquellos. Los de la FARC no necesitan votos para quedar común. elegidos. Mientras yo estoy aquí pidiendo el apoyo para quedar elegido, necesito volver a sacar más de 42.000 votos. Los de la FARC están rascándose la barriga y bien barrigoncitos que son, porque como la FARC metió ahí los que se iban a jubilar ya de guerrilleros, no metieron a los jóvenes, metieron a los Pero se supone que es por un cierto tiempo que van a 2 periodos, o sea, 8 años sin necesidad de quedar. Pero dentro de ¿cuántos le faltan a ellos? Estos otros 4 años van a tener que entrar ya a terminan. Sí, y hasta ahí llegarán. A ver, se inventarán otro partido, se inventarán otro. O sea, ya tienen que entrar a la arena política como es. Pero tenemos demasiados partidos y eso nos está acabando. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un cambio. Menos partidos. En Colombia deberían haber 4 o 5 partidos, pero que funcionaran, que representaran al pueblo, obviamente, con estatutos, con democracia interna. Que el problema es que el bolígrafo de muchos años todavía sigue funcionando. Yo, porque estoy en Centro Democrático, Álvaro Uribe es una figura muy fuerte, con mucho peso, pero a mí nunca me llama Álvaro Uribe Vélez a decirme qué hacer. Y yo por lo me siento cómodo. Si yo me metiera en la U, tengo que pedirle permiso a Delia Francisca Toro. Si me meto en el Partido Conservador, tengo que andar detrás de Weimar Delgado. A mí no me gusta. Respeto a los conservadores, respeto a los de la U. Yo no sé cómo hacen. ¿Pero usted nació en el Partido Conservador? Claro, y cuando el Partido Conservador se entregó a Juan Manuel Santos, y cuando en los acuerdos de La Habana, donde le votaban todo en 6 meses al presidente con el fast track, yo dije, ¿esto qué es? ¿Esto el partido que le pasó? Era que se han entregado al gobierno. Y los conservadores son de mis grandes aliados en el Congreso, ¿no? O sea, yo digo por qué me salí. Y después teníamos la gobernación del Valle, era Weimar Delgado el gobernador, y en vez de defender la gobernación del Valle como conservadores para que siguiera el Partido Conservador ahí, se lo entregaron a Dilma. Pero un acuerdo que no significó entonces que el Partido Conservador tuviera la alcaldía de Palmira o la de Cali, ¿no? O sea, el Partido Conservador dejó de ser la fuerza que decía. Se rindieron. Entonces yo me fui para otro lado donde yo pueda proponer, discutir, trabajar, no depender de nadie. Yo quedo elegido por los votos, entre otras cosas, de los que nos están viendo, de muchos que nos están viendo, no todos, ojalá fueran todos, de Palmira. Palmira es mi segunda ciudad en votación después de Cali. Y yo seguiré trabajando por Palmira y por el Valle del Cauca. Para terminar, y ahora que usted habla de que Palmira es la segunda ciudad, en alguna oportunidad, y siempre nos toca colocar de referente a Carlos Holmes Trujillo, sí, claro. Aquí, yo le hacía la pregunta y le decía, bueno, doctor Carlos Holmes, a mí me vas a tener que explicar una cosa que no he podido entender. Cuando vemos las votaciones presidenciales del Centro Democrático en Palmira, es muy importante, pero no tienen todavía una representación en el Consejo. ¿Qué pasa, Cristian? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuál es el fenómeno allí? ¿Por qué se cuentan tan bien, pero no logran llegar a una representación? Están sufriendo de atomización. Pues me hicieron una pregunta muy buena, porque yo vengo en este momento de un desayuno que hice con comerciantes, con empresarios de Palmira, y yo les dije, hombre, ayúdenos a crear movimiento, partido, porque es que el problema de Centro Democrático en Palmira es que no hemos logrado construir realmente partido. Pero están los votos. Tenemos votantes, pero entre el votante y el partido hay una diferencia. Hay una desconexión, diría yo. No hay, es que necesitamos que los votantes de Palmira, trabajando con los demás del partido, organicemos el partido en Palmira. No es desconexión, es que no hay organización. No hay organización. Organización que define una estrategia,
que defina organizar una lista al Consejo fuerte, que le pida a personas que son votantes de Centro Democrático que se metan de candidatas al Consejo. La presencia de Rafael Rodríguez hoy como diputado del Valle del Cauca, que es palmirano, puede facilitar la construcción de ese partido en esta ciudad. Usted me acaba de tocar un tema que me llena de felicidad, porque Rafael Rodríguez es un diputado apoyado por mí. Hoy Palmira tiene un diputado palmirano que se posicionó en diciembre y estamos muy contentos porque yo en las elecciones pasadas saqué la mayor votación a la Cámara, pero para la Asamblea nosotros sacamos la segunda votación, entonces juntos quedamos en diputado. El diputado era de Centro Democrático, pero de Cartago. Entonces ahora logramos, como él renunció para competir conmigo a la Cámara, Julio César García renunció para competir conmigo, subió Rafael Rodríguez, que es de Palmira, y entonces vamos a trabajar. Ya gracias a eso he hecho varias reuniones en Palmira de amigos, de votantes, y yo creo que va a haber que en las próximas elecciones al Consejo, si me ayudan las personas que me quieren en Palmira, las personas que sean uribistas o de Centro Democrático o de bueno, que de centro derecha, o los que compartan mis posiciones, nosotros tendremos concejales en las próximas elecciones. Cristian, y eso me va a facilitar a mí trabajar más por Palmira, es que sin concejales es muy duro. Pero venga, el problema real no radica en que en Palmira no hay un verdadero líder, una cabeza visible del Centro Democrático, sino que aquí estamos los tres y de pronto no, es que yo, Cristian Garcés, por derecho propio soy la cabeza, y dice Diego Ramos, no señor, yo soy, y digo yo lo mismo, y nos abrimos en diferentes. Estoy de acuerdo contigo. Le entregó incluso liderazgo, incluso lo voy a decir con nombre propio porque es un gran amigo mío, Napoleón Rojas. Sí. Durante todo el tiempo en el partido de la U y brinca a Centro Democrático. Que recuerdo, usted estuvo precisamente en Cali, en el centro empresarial de Jumbo, en la famosa coalición que hace. Es que ¿sabe qué es lo que nos pasa? Y entonces yo dije, bueno, ¿sabe qué es lo que nos pasa? No, esto es muy buenas preguntas las que hacen. Usted hay que seguir viniendo acá porque además lo disfruto. Lo que pasa es que una cosa es el uribismo y otra cosa es ser Centro Democrático. Entonces, claro, ¿son dos cosas diferentes? El uribismo es mucho más grande. Claro, el uribismo es mucho más grande. Entonces, por ejemplo, Napoleón siempre había votado por Uribe. Entonces él llega un día y dice, entonces yo quiero ayudar en Centro Democrático. Entonces, pues, ¿quién le va a decir que no? Pero después decidió volver a donde él se movía o se fue para otro lado, no sé en qué ande Napoleón. Él me apoyó a mí una vez a las elecciones. Entonces, eso es lo que nos sucede. Y usted dijo algo muy importante, no hay como cabezas visibles. Sí, es cierto, tenemos como muchas personas que se consideran de Centro Democrático, pero no hay alguien que coja las riendas del partido en Palmira. Entonces la tarea es, no importa, no tiene que haber alguien de mucho peso, entre todos podemos organizar el partido. Pero el tema es de ego. Y a eso nos vamos a dedicar. El tema es de ego, entonces. Venga, no, eso sí, bajen los egos. Los egos son en todas partes, y aquí hemos también tenido, pero aquí hay unas personas muy especiales, mire, y hay personas que están en el sector público y en el sector privado. En el sector privado tenemos personas, empresarios, comerciantes, inclusive algunos directores de gremios son de Centro Democrático. En el sector público tenemos personas valiosas. Rafael Rodríguez, un muchacho que nació en Dagua, de una familia no de dinero, de una familia trabajadora, se vino a vivir a Palmira, él es palmirano porque él vive aquí. Tenemos a mujeres como Valentina Díaz, ella es funcionaria hoy del ICA, ella es de Centro Democrático, una mujer que se sentó a hablar con los de la primera línea, que se sentó a hablar con los empresarios, que se mete a ayudar al tema agrícola en el Valle del Cauca, a los temas también el sector ganadero y demás. Tenemos gente muy valiosa y yo espero que entre todos se logre organizar el partido. Perfecto. Doctor Cristian Garcés. Es una invitación, ¿no? Los partidos no son unas organizaciones que se hagan solas, dependen de las personas. Necesitamos que me ayuden a salir a la Cámara. Yo estoy apoyando además al Senado a Gabriel Velasco, alguien que también pasó por aquí. Arraigo aquí palmirano. Claro, entonces mi proyecto es bien vallecaucano, es bien pan de bono. Mi proyecto siempre ha sido así, porque yo he sido bien vallecaucano, mi familia ha sido vallecaucana, y entonces por eso Gabriel Velasco es al Senado y nosotros vamos a organizar el partido acá. Eso es un compromiso, tengo que lograrlo, no me ha ido bien la verdad, he tenido problemas, vuelvo y repito, saco una votación muy grande en Palmira y por eso estoy hoy aquí en Palmira, pero no logramos organizar el partido, y los partidos son de personas.
por eso los necesitamos y los convoca que me ayuden a eso. Bueno, aquí quiero hablar de bochinches políticos porque, perdóneme, yo no puedo perder la oportunidad. ¿Esa es la sección light o qué? ¿El programa? Light, sí, señor. Porque los bochinches son siempre certeros y cambian cosas. Meses atrás estuvo aquí el senador del Centro Democrático, Johanol Suárez. Sí, señor. De Buga, intentando, digo así la palabra, intentando construir partido en esta ciudad. No tuvo acogida, porque esos mismos líderes que son 3, 4 del Centro Democrático aquí en Palmira, pues no encontraron receptividad ni ideológica, ni propositiva, ni mecánica, en fin, eso se quedó ahí como en el aire. Hoy día, precisamente, y vuelvo y repito, como nombres como el de Napoleón, Luis Fernando Agudelo, ¿recuerda? Sí, por ejemplo, él siempre fue liberal y por aquí, por allá, por aquí, por allá. Pues yo no tengo nada contra él. Lo que pasa es que a veces las personas o no lograron organizar el partido o ya por intereses particulares decidieron brincar de un lado para otro, como hace uno, ¿no? Lo importante, mira, mi organización, digamos, en términos de liderazgo político, es muy horizontal. Yo recibo todos los días entre 70 y 100 mensajes de WhatsApp. Es un reto gigantesco. ¿A qué hora vive? Yo me levanto 5:30 de la mañana todos los días y me acuesto tarde porque respondiendo WhatsApp muchas veces. En ese sentido, tenemos que seguir trabajando. Yo me siento afortunado. Hay cerca de 2.500 personas que votan por mí en Palmira. Yo no tengo que venir a buscar aquí unos líderes que dicen yo tengo tantos votos. No. Yo trabajo con toda la gente querida de Palmira para ganar las elecciones. Después trabajo por Palmira, por todos, por los que votaron y los que no votaron por mí. Y entonces yo tengo cuidado de no caer en ese manejo de las estructuras tradicionales que funcionan como jerárquicas, ¿no? Entonces el líder del partido, los senadores, los representantes, los diputados, los concejales y por allá lejos los ciudadanos. Nosotros somos muy horizontales. Por eso ustedes se pueden meter a mi página web y encuentran mis resultados, mis retos, todo en la página web Cristian Garcés. Búsquenme en Google. Encuentran mis redes, yo informando. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy horizontales, somos muy ciudadanos en eso, ¿no? Yo no sé cómo le habrá ido a Johanol Suárez, pues yo digo, bueno, ojalá quede en el Senado, pero pues yo estoy apoyando a Gabriel Velasco. Perfecto. Pues, doctor Cristian Garcés, como dice que esta no sea la última, sino la más reciente entrevista, seguramente nos estaremos viendo próximamente, más cerca hacia el 13 de marzo, porque la dinámica de la política nos da para noticias todos los días a cada segundo, ¿cierto? Sí, la foto cambia todos los días. La foto cambia todos los días. Recordar mi numerito. 101, ¿no? Sí, yo estoy en Centro Democrático con el 101. El número 1, hay que marcar el número 1, que es el 101 Centro Democrático, porque si no, pues los boticos no me llegan a mí y se pierden. Y bueno, queremos seguir trabajando y servirle a Palmira y a todo mi Valle del Cauca. Perfecto. Francisco, pues muchísimas gracias. Diego, muchas gracias a usted, a Cristian Garcés Aljure, que nos acompañó, y a todos ustedes, muchas gracias por habernos dejado entrar en sus hogares. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes por el programa, los felicito. Las felicitaciones para usted. A todos ustedes, mil gracias. Nos estaremos viendo mañana aquí con otros protagonistas de esta realidad colombiana en esta temporada tan maravillosa, las elecciones. Sin tantos cuentos con Diego Ramos.